túnel. Un tutorial para tiempos complejos. El Tribunal Oral Federal número 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, le comunicó ayer que aceptaba el pedido de prisión domiciliaria que habían presentado los abogados de la expresidenta, sin necesidad de que tuviese que ir a los tribunales donde iba a ser notificada, con lo cual, por eso les estamos contando desde tempranito que la marcha que originalmente estaba prevista para acompañar lo que parecía que iba a ser el trayecto de Cristina Fernández de Kirchner entre Constitución y los tribunales de Comodoro Pi, se reubicó y va a ser a partir de las 2 de la tarde a Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner ya empezó a cumplir con esta prisión domiciliaria, a la cual, bueno, le faltan algunos detalles respecto de cómo se va a ejecutar, pero las pautas que va a tener que respetar ya fueron establecidas por el tribunal, una de las cuales tiene que ver con no alterar la tranquilidad del barrio. Eso supone, o así lo interpretó por lo menos Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que Cristina Fernández de Kirchner no salga al balcón a agitar a las personas que puedan ir a manifestarse en la puerta de su domicilio. Va a haber un listado de personas autorizadas en forma permanente a ingresar. Hay que ver qué pasa con las comunicaciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto del uso de las redes sociales, la posibilidad de dar entrevistas. Todo eso va a depender. El tribunal tiene que controlar cada 3 meses que ella cumpla con los requisitos de la prisión domiciliaria. La amenaza, en todo caso, es revocarle eso, que no es una obligación del parte del tribunal. De hecho, el fiscal Luciani y Mola habían pedido que no le concedieran la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner y le impusieron algo muy restrictivo, y la verdad que considero que excesivo dada la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que es que tiene más de 30 custodios de la Policía Federal asignados Cristina Fernández de Kirchner, ella y su familia otros tantos, una custodia además que se ensanchó a partir del atentado en el que intentaron quitarle la vida, y en ese contexto le dieron igual la obligación de utilizar la pulsera electrónica. Nos decía recién Hugo Alconada que por la manera en que está redactada la decisión del tribunal podría acontecer que finalmente, cosa que recurrió ya la defensa de Cristina Kirchner, no la obliguen a utilizar la pulsera electrónica, pero es difícil imaginar la tobillera, no la pulsera, perdón. Es difícil imaginar que Cristina Fernández de Kirchner se vaya a escapar a algún lado teniendo 30 custodios asignados, más ahora el Servicio Penitenciario Federal, que también va a estar a cargo del cumplimiento de la pena. El fiador que figura es Máximo Kirchner, su hijo, a lo largo de todo este proceso inédito, que abre una situación excepcional en la historia argentina. Hubo momentos en los que Isabel Perón, cuando fue derrocada en el 76 por el golpe militar que dio origen a la última dictadura, fue encarcelada en una prisión en el sur. Estuvo en su momento también preso Carlos Menem, pero era con prisión preventiva. De hecho, la situación de estar preso se revirtió cuando interviene la Corte Suprema en la causa por la cual Menem había estado preso. Cristina Fernández de Kirchner ya no tiene más instancias, salvo alguna instancia internacional o alguna situación en la que hubiese un cambio político que condujera eventualmente a un indulto, pero en las circunstancias actuales, Cristina Fernández de Kirchner tiene por delante, podría ser al menos por algunas circunstancias, si tomara cursos, nos decía recién Hugo, quizás podría pedir que le rebajen la pena, pero tiene por delante por lo menos 4 años de cumplimiento efectivo de prisión Cristina Fernández de Kirchner. Y tiene un desafío gigantesco al cual yo creo que ya se fueron mostrando las debilidades de lo que significa políticamente, el impacto político para el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo, porque uno podía imaginar que este hecho tan excepcional, muy injusto según los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, que entienden que esto en realidad es una medida de la justicia para proscribirla y que traen además y ubica a la Cámpora dentro de lo que fue la proscripción del peronismo después del 55, cuando le dan el golpe a Perón y lo obligan a un exilio que tuvo además la prohibición del peronismo de presentarse a elecciones durante prácticamente 2 décadas. En este caso la prohibición va solo sobre Cristina Fernández de Kirchner y pone al peronismo en un dilema muy grande respecto de quién manda con Cristina Fernández de Kirchner impedida de ser ella la candidata. Esa es una discusión tan vigente, que aún en estas circunstancias
circunstancias y en medio del golpe anímico que significa Cristina Fernández de Kirchner presa por los próximos 4 años al menos, no se aplacaron las internas. Hoy Máximo, ¿por qué? Porque Máximo Kirchner es el fiador ante la justicia, pero no logra ser el delegado de Cristina Fernández de Kirchner aceptado por sus pares dentro del Partido Justicialista. Y hay varias demostraciones de esto. Axel Kicillof, por una parte, ustedes recordarán que había fijado las elecciones desdobladas para el 7 de septiembre, luego en octubre. Eso generó una primera discusión con Cristina Fernández de Kirchner, que había dicho, bueno, entonces voy de candidata en la tercera sección electoral, cosa que no va a poder ocurrir. La mete en presa Cristina Fernández de Kirchner y le dicen a Kicillof, bueno, revisemos esto. De hecho, Anabel Sagasti, senadora por Mendoza, dijo la culpa de todo esto fue que Cristina Kirchner quedó expuesta porque la obligaron a decir que iba a ser candidata y entonces eso hizo que la Corte Suprema se apurara para impedir que se presentaran las elecciones. Entonces le dijeron a Kicillof, bueno, ahora se revisa. De ninguna manera, están diciendo en Provincia de Buenos Aires. El calendario sigue como estaba y Kicillof va a marchar hoy a las 2 de la tarde, pero marcha con su propia columna, Movimiento Derecho al Futuro, con los intendentes que están dentro del armado de Kicillof para enfrentar al kirchnerismo en la discusión interna de la Provincia de Buenos Aires. La idea de que Máximo Kirchner tenga por delegación el poder de Cristina Fernández de Kirchner o que pueda ser el candidato, bueno, del lado de Kicillof, dijeron que no es lo mismo Máximo Kirchner que Cristina Fernández de Kirchner, y un poco la idea que tampoco es que Cristina... Pues es Perón, que cuando no estaba con la posibilidad de presentarse Perón, elige él el candidato, cuando vuelve después de 17 años y antes de irse dice, bueno, que va a ser Cámpora su candidato. Después dura poco tiempo el gobierno de Cámpora porque, bueno, hay una nueva convocatoria de elecciones porque lo obligan a renunciar acá, bueno, lo conducen a Cámpora a renunciar porque obviamente su poder era un poder delegado de la figura de Perón que no había podido ir a elecciones y asume Perón. Pero dicen, no sos Perón pudiendo elegir a quién es el candidato porque estás preso. Y lo más sintomático, lo que pasó ayer, para mí en términos de la debilidad que queda expuesta del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en estas condiciones, fue lo que pasó con la CGT. La CGT ayer no fue a la reunión del Partido Justicialista, donde sí estaba Kicillof. Hubo una discusión que aparentemente fue bastante virulenta dentro del Consejo de la CGT. Hay algunos gremios que están muy alineados con Cristina Fernández de Kirchner. El caso de Palazzo Los Bancarios, o el caso de la UAM con Furlan, o el caso incluso del Sindicato de Encargados de Edificios. Pero hay otros, y me parece que el caso más relevante en todo esto es Hugo Moyano de Camioneros, que no quisieron ir al Partido Justicialista ayer, sacaron un comunicado repudiando la detención de Cristina Fernández de Kirchner, pero no van al paro y la discusión es de tal grado que dijeron, bueno, dejemos en libertad de acción, cada gremio decide si va o no a la convocatoria. No logró ni siquiera el acompañamiento o un llamado de parte de la CGT en su conjunto a marchar hoy, que es el inicio de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Bueno, ahí lo que dicen es que persiste la pelea histórica de los sindicatos con la Cámpora, que pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, la idea de que la Cámpora no tiene la entidad necesaria para imponerse tanto en el armado electoral de la provincia de Buenos Aires como en la discusión con los gremios. Es como si hubiesen aguantado a la Cámpora, que es, bueno, la agrupación creada por el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, por Máximo Kirchner, mientras Cristina Fernández de Kirchner tenía la fuerza necesaria como para imponérselos. Y lo mismo que se ve ahora en la discusión de la provincia de Buenos Aires, asomó tan temprano como ayer ya en la CGT, diciendo, no vamos a ir al pie de la Cámpora en el Partido Justicialista, eso se acabó. Con lo cual también vuelve un escenario, el peronismo está diciendo a la Cámpora, dijo en estas horas, tuvimos un 17, vamos a un 18. Hay permanentemente alusiones, ¿no?, a la historia del peronismo. El 17 fue el 17 de octubre, cuando Perón era un secretario de Trabajo del gobierno militar, dada la popularidad que había ganado Perón, lo encarcelan. Y en un movimiento que es el hecho fundacional del peronismo, con un rol que siempre se le atribuyó también a Evita, las columnas salieron del conurbano de la provincia de Buenos Aires a la Plaza de Mayo, esas imágenes de los trabajadores con las patas adentro de la fuente, del 17 de octubre de 1945,
25 es el nacimiento, el día del peronismo. Bueno, dicen, tuvimos un 17, tengamos un 18. Bueno, este 18 viene mermado, por lo menos en la convocatoria. Vamos a ver cuánta gente se reúne hoy en la plaza, pero de nuevo, también Perón tuvo muchas dificultades cuando estaba fuera del poder para conducir a los sindicatos. De hecho, le había dicho en algún momento que Rucci era el único sindicalista que le era leal. Creo, dijo en algún momento, Rucci después asesinado por Montoneros, ¿no? Pero en esa situación en la cual Perón debía conducir a los sindicatos desde el exilio, se le generaba un conflicto porque los sindicatos a su vez hacían negociaciones con el poder de turno. Bandor era el ejemplo más claro de obtener beneficios en las discusiones con los distintos gobiernos. De hecho, el que le da las obras sociales en su momento a los sindicatos fue Onganía, y a partir de la dictadura de Onganía, y a partir de ese momento, una de las herramientas del poder sindical pasa a ser también el manejo de la salud y del dinero de las obras sociales, que eso es lo que está pasando en la discusión con el gobierno también. Abajo de todo esto también hay una discusión vinculada a las obras sociales y la plata de las obras sociales. Con lo cual, vamos a ver cómo se tramita. Lo peor que le puede pasar a Cristina Fernández de Kirchner en términos de su conducción política es la apuesta que tiene el gobierno, que es lo que dijo ayer Guillermo Franco, que es que esto se apague y que su poder se vaya diluyendo dadas las limitaciones que le pone, porque el caudal electoral de Cristina Fernández de Kirchner siempre fue su principal herramienta en la discusión. Y eso es algo que ella no le pudo trasladar a su hijo, ni a la Cámpora, ni a nadie de la Cámpora. Entonces, en ausencia de ese caudal electoral, no pudiendo utilizarlo, que es el peso más grande que tiene esta condena sobre Cristina Fernández de Kirchner en términos del impacto político, seguramente va a terminar diluyendo y debilitando, o por lo menos por lo que vimos en las reacciones en las últimas horas, ni el impacto de su detención logró generar realmente una unidad fuerte. Vamos a ver qué volumen de gente hay hoy en la calle y sobre todo atentos a la sensibilidad, el cuidado. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad gigantesca en términos del cuidado de la no provocación. Hay pintadas, empiezan a aparecer ciertas situaciones. Salió José Luis Espert a denunciar que en su casa le habían puesto ¿cómo se llama? Un pasacalles, y que sobre todo le habían dejado excremento de animales en la puerta de la casa, y él dijo: con mi familia no se metan. Bueno, José Luis Espert fue el que le dijo a Florencia Kirchner, y lo recordó recientemente en una conferencia de la UCA, que mereció el repudio de los organizadores. Le dijo: es una hija de puta, literalmente. Dice: no se metan con mi familia, dice Espert, que acaba de hacer eso en el contexto de la sensibilidad actual. Entonces, hay que tener parámetros parejos, tener alguna percepción de que cuando vos invocás a la violencia tenés que, pensar que la violencia que ejercen sobre vos o lo que te pasa a vos, tener una vara igualitaria. Y sobre todo, pero además más allá de la vara, es más importante, el propio poder político, en poder hoy, que es el gobierno de Javier Milei, tienen una responsabilidad todavía mayor en estas circunstancias de apelar a la moderación, evitar las provocaciones y repudiar la violencia siempre.